Este es el proyecto de la materia de diseño de procesadores de la maestría de diseño electrónico y básicamente el proyecto trata de generar un código en Verilog que se pueda compilar como un procesador MIPS y básicamente es un procesador MIPS uniciclo, lo que quiere decir que por cada ciclo de reloj se ejecuta una instrucción. Tenemos entonces que vamos a implementar esto también, además de implementarlo en simulación, también tenemos que implementarlo en un FPGA, mostrando salidas y entradas a través del puerto serial y a través de LEDs y de los displays de 7 segmentos, que es básicamente es el FPGA. Ahorita no tiene ningún programa. Como se puede observar en la pantalla, de este lado tenemos el top. En este top se tiene básicamente las unidades de entrada y de salida, como son los displays, el serial y un formato para sacar los datos. También tenemos un clock que se genera a través de un PLL. Y lo principal es el MIPS. Este MIPS tiene como arquitectura uniciclo, como ya lo había mencionado, y también tiene la característica que todo su control es combinacional. Entonces todo el control del datapad es de un solo ciclo. Está basado principalmente en el libro de diseño de procesadores que se ve en la clase, y después lo pongo en la descripción para más detalles. Básicamente lo que tenemos aquí es una instancia de la ALU. El control de la ALU, tenemos un adder for branch para la operación de branch, tenemos un adder de +4 para estar haciendo el fetch del código, la unidad de control principal, la memoria, la memoria de datos, también tenemos el register file, que son general registers, la memoria de instrucciones, donde estamos en el PC decoder, o sea, el program counter que llevamos, y también tenemos un sign extender. Todo esto se conecta en el módulo top y es básicamente algo muy sencillo, que posteriormente pondré también el diagrama del datapad. De hecho, creo que aquí lo tengo de una vez para mostrárselos. Entonces básicamente se arregla de esta forma. Entonces este es el diseño principal. Aquí tenemos, como había mencionado, todos los módulos. Este es el program counter. Esta es la que es una salida principal para la memoria de instrucciones. Después de aquí se divide varias en el register file. Después va a la ALU y a la memoria de datos. Por supuesto tenemos la unidad de control y tenemos del ALU y también el control del ALU. Se hizo de manera independiente, ya que posteriormente se necesita implementar un MIPS que es en pipeline. Entonces para eso necesitamos tener un control distribuido, como se muestra aquí. Entonces, bueno, básicamente el módulo del MIPS se tomó por separado y se va a validar en la simulación. En simulación no se necesita probar ninguna de las entradas y salidas. Entonces tomamos ModelSim y este es nuestro diseño. Tenemos nuestro diseño. Como pueden ver aquí, nada más tenemos un test bench, que es el MIPS Top BT. Y todo lo demás simplemente son los mismos módulos que ya había mostrado en cuartos. Para esto tenemos un script sobre todo para simplicidad del video, que podemos ejecutar de una manera rápida. Aquí lo que hace es compilarlo, lo simula y ya tenemos todo nuestro arreglo. Como pueden ver, tenemos nuestros register file, tenemos nuestra memoria de datos y tenemos por supuesto todas las señales internas del procesador.
Esto nada más es el procesador. A continuación se va a correr un código de torres de Hanoi, el cual mueve 3 torres. Para los que estén familiarizados con esto, lo que hace básicamente es recursivamente resolver el problema de las torres de Hanoi. Para más información en Wikipedia o en cualquier página pueden encontrar cómo hacerlo. Básicamente aquí lo que tenemos es steps. Podemos ir ejecutando, y como pueden ver aquí las señales van apareciendo conforme se va ejecutando. Yo, pues, adelantado este video, yo ya vi los tiempos en los que las torres se van formando. Entonces, por ejemplo, yo sé que en mi diseño particular, esto va a variar dependiendo cada diseño y cada implementación, pero en mi implementación particular del programa, del software y del hardware que yo tengo, para que se corran, necesita alrededor de 300, más bien, bueno, esto sería dividido entre 10, que serían 364 ciclos de reloj. Y yo vi que en varias etapas del programa se pueden ver los movimientos de las torres. Entonces lo que vamos a hacer es normalmente ver esos movimientos para no ir paso por paso. Entonces vamos a empezar primero. El primer movimiento es de 670. Entonces para eso, nada más para ver que las torres se generen, lo ejecutamos, y como pueden ver en la memoria de datos se generan las torres, que es 3, 2, 1, en este caso para 3 discos. Esta es la torre A, la torre B y la torre C. Y para compararlo, podemos también compararlo con el Mars. Es un simulador. Es un simulador sencillo que está escrito en Java para el procesador, que hace exactamente lo mismo, es un simulador. Entonces se puede correr el mismo programa en ese simulador y se puede comparar que todos los registers, que el register file y que toda la memoria coincida con el programa que se está ejecutando, que en este caso sí coincide. Lo podemos ver de esta manera. Por ejemplo, aquí podemos tomar el program counters, y una vez cargado el programa, podemos sencillamente venirnos al programa, que es este programa es el que estoy corriendo. Le damos compilar, lo compila, y nos venimos al program counter, que es 78, de aquí. Aquí le ponemos un breakpoint, le damos correr, y entonces fácilmente podemos comparar que esta memoria, la memoria que tenemos en los registros, que es esta, coincida con la de la simulación. Entonces básicamente, ahorita nada más es verlo, esta memoria tiene que ser igual. Entonces si se fijan, aquí el 3 coincide perfectamente y cada uno de estos coincide perfectamente. Entonces tenemos que el programa se está ejecutando como lo deseamos. Después de esto es simplemente tener más steps. En la simulación, por ejemplo, tenemos que el siguiente step es en 1210, la diferencia son 540, corremos y podemos observar en la memoria cómo se va ejecutando el programa. Vemos que aquí 1 de la torre se movió a la posición de la torre C. Y así sucesivamente podemos ir tomando 310, le damos, y entonces vemos que el 2 que estaba en la torre A se movió a la torre B. Volvemos a lo mismo. Tenemos el siguiente step es de 370, ponemos 370, corremos y vemos que el 1 se movió a la torre B. Posteriormente 340, corremos de nuevo, el 3, como pueden observar, se movió de aquí, de la torre A a la torre C, que es la torre destino. Después seguimos con 500, tenemos aquí un 500 para la siguiente etapa, y vemos que el 1 se movió para acá.
cada uno de estos steps se verificó con el MARS, con el register file, y todos funcionaron perfectamente. Entonces está probado. Otra vez 310, se vuelve a ejecutar, y el 2, como ven, se movió de la torre de B a la torre C, que es la torre de destino. Y por último, ya nada más para ver que se termina de mover correctamente, son 410, el último step, se da a correr y listo, ya se corrió exitosamente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer lo mismo a través del FPGA. Entonces ya nada más rápidamente, yo ya compilé esto previamente, compilé y sinteticé, claro, porque también se necesita sintetizar para bajarlo al FPGA. Entonces tenemos nuestros output files, y nada más lo cargamos, lo bajamos al FPGA, y ahorita le puse un clock tiene un clock de 5, si no mal recuerdo, son 5 Hz. Ahorita le cambié, tiene un selector aquí para ver los Hz. Por ejemplo, está a 1 Hz, lo podemos poner a 5 Hz, lo podemos poner a 10 o a 20. Pero por sencillez, ahorita lo vamos a dejar en 1 Hz. Entonces, vamos a ver la salida en el COM. Vamos a darle un reset. Vamos a darle un reset ahorita para empezar desde cero y poderlo observar nuevamente y claramente. Entonces, aquí le damos nuestro reset. Este es el botón de reset. Si se fijan, se detuvo el clock. Y aquí se empieza. Este es el número de discos que va a ejecutar. Va a ser un número de 3. Este de aquí va a ser, es la salida que tiene la ALU, que también es un 3. Y cada instrucción se ejecuta en un ciclo de reloj. Entonces, para hacerlo más didáctico, se escogieron varios relojes. Y ahorita vamos a poner un reloj rápido para que vean la salida, cómo lo va a ejecutar. Entonces, ahorita empieza a ejecutar. Ahorita está en 1 Hz. Y entonces lo vamos a mover a 20 Hz. Y ahí se ven la salida de las torres. Y entonces ahí empieza a ejecutar las torres de Hanoi. Si se fijan, las pasa de 3 al mismo tiempo. Ahí está. Ponle el clock, ¿no? Más rápido. Entonces ahí va otra vez. 3, 2, 1, 3, 1, 2. Y luego el 3 lo pasa para abajo. Después el 1 lo pasa para arriba. 1, 2, 3. Después el 2 lo pasa para abajo. 2. Y luego el 1. Y finaliza. Lo podemos hacer. Ahora, aquí está en un loop infinito. Entonces está corriendo a una velocidad de 20 Hz. Lo volvemos a poner a 1 Hz. Y por ejemplo podemos poner también 4 discos, ¿no? Entonces se le pone 4 en los switches. Y después ponemos el enable. Entonces ahí ya está habilitado. Se carga el 4 y vuelve a empezar. Entonces vamos a ponerlo otra vez a 20 Hz para que vean. Ahí empieza a 20 Hz. Y otra vez venimos acá a la pantalla, como lo ven, 4, 3, 2, 1. Ahí no se ve muy bien, pero ahí está. Y otra vez empieza a mover los 4, 3, 2, 1. Y sigue ejecutando el código de Hanoi. Después el 3 lo pasa para el medio. Luego el 1, muy bien, y luego el 4 lo pasa para abajo. Y luego el 1 lo pasa para arriba, no, perdón, para abajo. Y es el algoritmo recursivo básicamente el que se está ejecutando. Ahora para 4 torres. Después el 1, al final ya nada más pasa el 2. Y al final ya terminó. Si se alcanza a ver, ahí está.
Entonces eso es básicamente la implementación de las torres de Hanoi con un MIPS uniciclo.